Buenos días, hermanos. Buenos días. Acompáñenme con sus Biblias en la carta a los Efesios, en capítulo 4, y vamos a leer del 11 al 13. Carta a los Efesios, capítulo 4, del 11 al 13. Puede decir amén si ya lo tiene. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pueden tomar sus asientos. Vamos a comenzar. Ya hemos orado. En este pasaje hay un tema que está por ahí en una de sus líneas que yo quiero tratar esta mañana con ustedes. Creo que es un tema muy importante para una congregación, pero no solamente para una congregación, sino para la Iglesia de Cristo. Cuando decimos, o la Biblia dice Iglesia de Cristo, ustedes saben, ¿verdad? No está hablando de un edificio, no está hablando de una estructura de cemento o algo por el estilo. Está hablando de las personas que conforman a los cristianos, ¿verdad? La iglesia cristiana, una iglesia, podríamos decirlo, universal. Este tema, que aún no les he dicho cuál es, a veces aparece o sale el concepto en nuestras pláticas diarias, o tal vez en nuestras pláticas con nuestros hermanos, sin importar si es domingo o cualquier otro día. Yo creo que es un concepto, es un tema que su concepto se utiliza y no se ignora en las iglesias bíblicas. Repito, es un concepto que en las iglesias bíblicas no se puede pasar de largo, no se puede ignorar. Y el tema, mis hermanos, hermanas, es la edificación. La edificación. Lo vemos en el versículo 12. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo creo que es un tema que aparece más en la Biblia de lo que tal vez tú has visto. Hay muchos versículos. Tal vez no puse todos los que la Biblia dice, pero sí puse varios. Y sí habla mucho la Biblia acerca de la edificación. Va a utilizar esta figura de edificación. Este es el tema que quiero hablarles en esta mañana, y es un tema que nos va a dar mucha claridad en algunos aspectos de nuestra vida como creyentes, y también en nuestra vida como congregación, como cuerpo. La iglesia de Cristo no solamente está aquí en León de Judá, sino está en todas las iglesias bíblicas donde haya creyentes. Pero sí podemos verlo en ese sentido nosotros como congregación. ¿Estoy siendo edificado? Debe ser una pregunta que nos hagamos tan siquiera de vez en cuando. Deberíamos estar pensando en eso tan siquiera una vez desde que profesas ser creyente. Deberías habértela hecho alguna vez. O tal vez, ¿estoy edificando mi iglesia? Es otra pregunta que deberíamos habernos hecho al menos una vez, mínimo. ¿Estoy edificando a mis hermanos? O hermanos, escuchen esta pregunta: ¿mi iglesia me está edificando? Deberíamos hacernos estas preguntas. Este es el concepto bíblico que vamos a hablar en esta mañana en 5 puntos. ¿Qué es la edificación? La fuente de la edificación, los agentes de edificación, el instrumento de edificación y el fin o propósito de esta edificación. Vamos a empezar obviamente por el primero, ¿qué es la edificación? Esta palabra, cuando la vemos en la Escritura, puede variar un poquito, ¿verdad? Por sus sufijos, por así decirlo, pero en este pasaje que hemos leído del griego oikodomé, que puede significar edificación, edificio,
o el acto de construir. Repito, edificación como un edificio son sinónimos, o también hace referencia al acto, a la acción de construir. Y van a decir los comentarios que no solamente ese acto de construir, sino también, por ejemplo, de remodelar, de adornar, de hacer, como ya tienes el edificio, ¿no? Todo lo que le puedas hacer para el beneficio de ese edificio, o por así decirlo, para que quede mejor, también va a ser oikodomé, va a ser edificar, mejorar, también va a ser esta palabra, edificación o oikodomé. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La figura de edificar la usó el Señor Jesucristo también, no solamente el hermano Pablo. Y él, lo que está diciendo nuestro Señor es que los creyentes construyen. Los creyentes construyen, somos constructores, es una figura que nuestro Señor Jesucristo utilizó. ¿Qué construyen? Podríamos decirlo, su fe, su piedad, su santidad, su vida cristiana, su vida espiritual. Es un decir, él dice, aquel que hace que oye estas palabras, que cree en el Evangelio, aquel que sigue, cumple mis mandamientos, o sea, los mandamientos de Dios, es un hombre prudente. Esta persona que por fe cree en el Evangelio y que obedece y que se esfuerza, ¿verdad? No por ganar la salvación, sino por agradar a Dios con su vida, es esta persona que edificó su casa sobre la roca, y sabemos que la roca es Cristo. Quiere decir que todo lo que hace para edificar esta casa, esta construcción, todo lo que hace, lo hace considerando que todo es gracias a Cristo, que la salvación que tiene es gracias a Cristo, no a sus obras de Él mismo, sino a las obras de nuestro Señor, a su obediencia, a la justificación. Por eso, todo lo que ahora haga en su vida de estos creyentes que construyeron sobre la roca, hermanos, lo hacen contentos, porque lo hacen por agradecimiento a Cristo. Si una persona está construyendo sin Cristo esta vida espiritual, no tiene base, no tiene fundamentos, es como si estuviera construyendo en la arena, por lo cual esta casa no va a estar firme. En otras palabras, y vamos a decirlo así, la interpretación, hermanos, una persona cristiana que deposita toda su confianza, fe y esperanza en Cristo, está seguro de su salvación. Está seguro, está gozoso en las pruebas, las lucha con confianza en el Señor. Y no se va a apartar porque construyó sobre la roca, sobre una base, no una base segura, sobre la única base segura. Esta base, por así decirlo, este cimiento, esta roca es inmóvil, es eterna, es segura. Podemos estar confiados porque es la persona, la sangre, la justicia de Cristo, que es firme y fuerte. Así que como creyentes tenemos que depositar todo en Cristo. Todo lo que tenemos es por Él, todo lo que logramos es por Él y para Él, y todo a donde nosotros lleguemos es para darle la gloria. Nosotros no vamos a alcanzar nada sin Cristo, no tenemos nada que alcanzar sin Él. Vamos a Salmos 118, 22. No solamente vemos estas figuras, o esa figura en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, también en las profecías. En este caso vamos a Salmos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Creo que es un versículo que todos hemos escuchado, porque está hablando al pueblo de Israel. Los israelitas, los judíos, fueron llamados también
edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores en este contexto? Los gobernantes, los políticos, los fariseos, los dirigentes que tenían cierta autoridad, los escribas, esos que estaban como más altos, que podían guiar al pueblo y que de hecho tenían que guiar al pueblo. Ellos no invitaron al pueblo a seguir a Cristo, todo lo contrario, querían darle muerte a Cristo. Negaban su palabra, negaban su enseñanza, y ellos fueron los que hicieron, en cierto sentido, ellos fueron los que crucificaron, ¿verdad?, a Cristo. Estos constructores eclesiásticos, sacerdotes, escribas, fariseos, no construyeron a la gente a seguir a Cristo, sino que estaban dirigiendo a la gente a seguir tradiciones, a ganarse una salvación por obras, cosa que no te puedes ganar, a buscar su propia justicia legal, y desecharon a Cristo, que ha venido a ser la cabeza del ángulo, o en otras palabras, la piedra o la roca del ángulo. Esta piedra que se necesita para que quede bien la construcción y todo permanezca en un equilibrio y permanezca firme. No siempre una edificación requiere una piedra del ángulo, sino en algunos casos específicos. Pero en este contexto está hablando de ese caso específico en el que necesitas una roca. Pero a Cristo como roca siempre se va a necesitar. Estos negaron a Jesús como el Mesías, dijeron que era un blasfemo, se negaron a creer en Él, se negaron a sus doctrinas, se negaron a sus ordenanzas, se negaron a escucharlo, se negaron a creer en Cristo como parte de su edificio espiritual. En otras palabras, ellos construyeron sobre la arena. Ellos no edificaron sobre Cristo. Cuando volvemos al pasaje de Efesios 4, del 11 al 13, el hermano Pablo está haciendo la misma figura. El creyente es un edificador. La iglesia es un edificio. Está utilizando la misma figura. Sin embargo, lo va a aplicar tal vez un poquito diferente, que es a lo que a partir de ahorita nos vamos a centrar. Esta edificación en el contexto de Efesios 4, 11 y 12 está diciendo que la edificación o el hecho de construir, de edificar, es el crecimiento de un creyente en sabiduría cristiana, en piedad y en santidad, y todo aquello que te haga más como Cristo. El hermano Jorge dijo esta frase: tenemos que ser más como Jesús. No nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Es una frase que también como iglesia bíblica usamos. Y es una frase que, aunque ciertos grupos, podríamos decir legalistas o carismáticos o como quieramos llamarle, han trillado porque lo han utilizado sin deseo de ser más como Cristo, sino que a sus expensas viven vidas de pecado, no en todos los casos, no generalizo solamente. La realidad, hermanos, es que ser más como Cristo es nuestro deber. Es como un mandamiento, tal vez no está escrito de esta manera, pero realmente nosotros debemos de buscar ser más como Cristo todos los días de nuestra vida. Y eso es parte de esa edificación, ser más conformados. Eso es lo que nos dice en nuestro pasaje. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunta, pueden decir amén o no decir nada si es no. ¿Nosotros podemos edificar el cuerpo de Cristo? Sí. Esta iglesia invisible, esta iglesia universal, nosotros como creyentes podemos edificarla. Pero hermano, ¿esta iglesia es de Cristo?
y Él la construye y solamente Él. Amén, es cierto. La iglesia es de Cristo, pero utiliza a sus siervos para construirla. Pero no la podemos mejorar. Hermanos, Cristo la va a hacer crecer. Cristo la va a hacer afirmar por los creyentes. Sí la podemos mejorar en ese sentido. Sí la podemos como seguir construyendo, como seguir edificando. Sí se puede. Sí habla de esto la Escritura. La iglesia, o sea, este cuerpo de Cristo, es comparado con un edificio, es comparado con el reino de Dios. Todo aquello que le otorgue, escuchen esta definición, todo aquello que le otorgue favor, ayuda, ventaja o promueva la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es edificar la iglesia. Todo aquello que hagamos a favor por los cristianos es edificar la iglesia. Y hay algo muy importante. Quisiera decir muchos ejemplos, a veces no soy muy bueno con los ejemplos, pero quiero empezar con este. Cuando tú le enseñas de Cristo a alguien, tú estás edificando la iglesia, porque ahora una persona más, una mente más, conoce un poco más de Cristo. Amén. Cuando enseñamos a nuestros hijos, estamos edificando la iglesia, porque ahora una mente más conoce un poco más de Cristo. Cuando enseñamos en la iglesia o conversamos con alguien de la iglesia sobre una doctrina, sobre una enseñanza, sobre algo que hayamos aprendido, leído, estamos edificando la iglesia de Cristo. Y parte de la edificación, en otras palabras, es eliminar la ignorancia sobre la palabra misma. Hacer conocer a la gente sobre estas gracias, sobre este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La edificación es el medio por el cual los creyentes son conformados cada vez más a la imagen de Cristo. Cabe aclarar que así como he hablado un poco más de la iglesia hasta ahora, como este cuerpo invisible universal, sin embargo, también somos edificados de manera individual, no solamente colectiva, sino también de manera individual. Y quiero decir esta idea en este momento muy importante. La edificación de la iglesia de Cristo es constante y podría decir que es permanente. Siempre está edificándose, siempre. Nuestro Señor dijo que ni las puertas del Hades, ni la muerte, ni lo maligno no puede en contra de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Quiere decir que la iglesia de Cristo nunca no va a desaparecer. Desde el momento que la fundó, la estableció, en su primera venida, no ha cesado de accionar. ¿Podría haber pasado momentos de dificultad en la providencia de Dios? Seguramente sí, históricamente, pero nunca ha dejado de ser edificada, de crecer, de avanzar, de darle la gloria a Dios. Tengo aquí un ejemplo. Es un poco personal, pero no se trata de mí realmente. Cuando era joven, más joven, para algunos soy muy jovencito, yo estaba en una iglesia que no era bíblica. Y yo pensaba que hacía cosas correctas, ¿no? Ciertas cosas. Iba a la iglesia, participaba, servía en lo que podía. Pero realmente había un gran vacío en mi interior. Un vacío, no solamente un vacío, no estaba sobre la roca. Mi confianza no estaba en Cristo. Mi esperanza no estaba en Cristo, mi seguridad de salvación no estaba en Cristo, en absoluto no lo estaba, aunque según me predicaban en Cristo o yo leía la Biblia, no estaba en Cristo, lo sé. Pero cuando llegaron estas doctrinas
bíblicas, estas doctrinas seguras, esta sola gracia, solo fe, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Los que me conocen lo saben, con los que hablo mucho lo saben, siempre digo esto. Sentía que me empezaban a poner partes de mí que no estaban ahí. Sentía como si yo fuera una casa, como si pusieran esa habitación que no estaba ahí, como si pusieran ese muro que no estaba ahí y que era necesario. Realmente sentía como yo estaba siendo edificado. No me agregaron una parte, un brazo más, una mano más, no. Pero sí, espiritualmente yo fui edificado, fui afirmado. Esa casa que yo estaba intentando construir sobre la arena se estaba a punto de caer. Se cayó, realmente se cayó. Es la realidad. Se cayó. Pero ahora, y a partir de eso fue que empezó a estar más firme en Cristo, que empecé a depositar toda mi confianza. ¿Pero por qué? Porque mi punto es este. Por las doctrinas, por las enseñanzas bíblicas que ahora vinieron a formar parte de mí. Porque parte de la edificación es enseñar a los creyentes, no solo a los nuevos, sino a todos los creyentes. En ese momento, realmente en ese año, en ese momento, fue cuando yo me preguntaba mucho, ¿estoy siendo edificado? La iglesia en la que yo estoy, o sea, la congregación en la que yo estoy, ¿me está edificando? ¿Es su propósito principal edificar al pueblo por medio de la palabra y de la exposición de la misma? Y la respuesta era no. Y fue que tuve que partir de ahí. Y estoy en donde considero una iglesia, tal vez no es la única. Dios quiera que no sea la única, no lo sé. Donde se predique la palabra y se busque la edificación. Punto número 2. La fuente de la edificación. ¿De dónde surge la edificación? ¿Quién la inventó? ¿Por qué tenemos que llevarla a cabo? ¿O por qué tenemos que considerarla? Efesios 4:11. Y hermanos, de verdad, utilicé muchísimo esos dos versículos porque, aunque tal vez son cortos, o sea, los tres, más el 11 y el 12, aunque son tal vez un poco cortos, tienen mucho contenido, dicen mucho. Los vamos a estar leyendo varias veces, no es que me haya confundido de diapositiva. 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Los constituyó Cristo. La Biblia dice que Cristo dio regalos a los hombres, que dio dones. En este contexto, esos dones son capacidades. También les dio autoridad. Para los apóstoles, los pastores tienen autoridad. Profetas les dio su palabra, les dio el don de poder explicar e interpretar su palabra en el Nuevo Testamento. Evangelistas que los mandó, ¿verdad? Y tuvieron la valentía de irse, salir, viajar muy lejos y exponer sus vidas para predicar y ganar almas. Estos pastores que estableció también para que supervisen la grey, y maestros que enseñen, aunque no solamente ellos son los que enseñan. Hermanos, todo esto son capacidades, autoridades que Cristo entregó a los hombres a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esta edificación o el concepto parte de la mente y de la voluntad del Señor, de la persona de Cristo. Sí, la voluntad de Dios es que seamos edificados. Amén. Surge en Dios, surge en Cristo. Y este pasaje no solamente está diciendo dio dones o dio regalos, porque son regalos. Está hablando de una amplia provisión. No nos mandó a la guerra sin fusil. No mandó a ser edificados sin ningún medio para ser edificados. Todo lo contrario, hizo una amplia provisión para que esta iglesia se extienda y sea edificada, porque es de Él.
¿Se imaginan que nos haya mandado sin pastores, sin maestros, sin evangelistas? O sea, consideremos, yo estoy parado aquí, o sea, providencialmente estoy parado aquí porque escuché una prédica del hermano Paul Washer. Y no solamente yo, varios de nosotros. Así, providencialmente. Eso llevó, ¿verdad? Nos encaminó a que el día de hoy estemos aquí sentados o yo aquí parado por una prédica de un evangelista. Cuando yo escuché esa enseñanza en el 2022 o 2021, esa prédica ya tenía 20 años de haber sido dada. Es algo sorprendente, es algo que realmente no podemos entender, es algo providencial. ¿Cómo podemos ser bendecidos por lo que Cristo dio, por esos dones que Cristo repartió a los hombres para la edificación de su iglesia? Estos apóstoles, estos maestros, pastores, no se nombraron a sí mismos, fueron impulsados por Cristo, fueron levantados por Él, porque si no los levanta, no habría ninguno, porque en esencia ningún hombre es apto para denominarse algo que Cristo ha establecido. Ninguna persona es calificada realmente, sino que tiene que ser formado y moldeado por Cristo mismo. Tenemos que dar gracias a Dios que tenemos a estos hombres. A esos hombres que también vemos en internet, de los cuales aprendemos mucho, pero también a los que nos enseñan aquí. Porque todos los domingos, cuando también estamos sentados, aprendemos y somos exhortados. Somos bendecidos por esa palabra que escuchamos. Y también eso es un regalo de Dios. Es ese regalo de gracia. Que Cristo haya capacitado a la gente para que recibamos y seamos bendecidos por el mismo pueblo. No es que alguno sea muy inteligente porque estudió mucho o muy sabio porque realmente siempre fue muy sabio. O sea, realmente todo proviene de Dios. Todo don perfecto proviene de lo alto, ya lo hemos dicho. Y por eso no debemos de jactarnos, sino de darle la gloria a Dios. Punto número 3. Los agentes de edificación. Podríamos pensar que la edificación es unidireccional. Podríamos pensar que la edificación es bidireccional. Alguna de esas ha de ser, ¿verdad? Podríamos pensar que los responsables de la edificación pues son los que tienen autoridad, tal vez los pastores. Y podríamos estar asistiendo a una congregación, hablo de manera general, no solo aquí, por ejemplo, pensando que si yo vengo y me siento, es deber de los que están arriba, adelante, enseñarnos y edificarnos. Podríamos pensar que los padres en casa son los únicos responsables de edificar a los hijos, porque es el que tiene autoridad, ¿verdad? Es el padre. Y la realidad es que estas dos afirmaciones en parte son verdad. Ellos, los que mencioné, tienen la responsabilidad de lo que estuve diciendo, pero no es toda la verdad. La verdad es que la edificación es algo mutuo, es algo recíproco, es bidireccional. Pero no es cierto, no solamente es bidireccional, es tridireccional, es por todas partes. Puede ir en varios sentidos. Primera Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La edificación es de carácter mutuo. Y es más, no tienes que pararte al frente para edificar a tus hermanos. No tiene que ser ni siquiera en el servicio. Por eso cuando pregunto, ¿estás edificando a la iglesia de Cristo? En mi mente, o sea, yo que lo estoy preguntando, yo no estoy pensando si aquí en este espacio. O no estoy pensando en miembros específicos del León de Judá. Porque esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿estás edificando a la iglesia de Cristo? Tal vez como padre enseñando a tus hijos. Tal vez como amigo hablándole de Cristo a tus otros amigos que no son creyentes. O sea, mi pregunta va más para allá.
no específicamente el león de Judá, no específicamente si sirves aquí en algo, o si cantas o si enseñas, no. Porque podríamos estar pensando, no podríamos caer en ese pensamiento que es unidireccional o que es específica de un espacio, de un lugar o de un momento, y no es así. El creyente también es responsable, como ya lo he dicho, de su propia edificación. Es decir, somos responsables de nosotros mismos. Si no estamos siendo edificados en primera instancia, voy a decirlo así, es tu culpa. O sea, realmente tú eres responsable de tu propia edificación. Tienes que leer solo, debes orar solo, tú debes de... Realmente es que en ti debe haber el deseo, que parte de Dios, claro que sí, de querer asistir a tu congregación. A veces algunos aquí dicen que vinieron, como dicen, que los jalaron aquí, que los trajeron en contra de su voluntad, ¿no? Es posible, pero no. Si eres creyente, tú debes tener el deseo en ti, debes de orar porque tú lo deseas, debes de leer porque tú lo deseas, a pesar de que a veces es difícil y la carne no quiere, claro está, pero tú debes de hacerlo por tu edificación espiritual y personal. Pero como miembros de una congregación o como asistentes, como quieran verlo, tenemos la responsabilidad, el mandamiento de edificarnos mutuamente unos a otros, porque si no, no tendría sentido que nos reuniéramos. ¿A qué me refiero? Cuando venimos, platicamos, conversamos, oramos juntos, leemos juntos, escuchamos juntos, ¿verdad? Todo eso que hacemos juntos también es parte de la edificación. Pregunta, cuando alguien está enfermo, ¿no oran por él? Cuando alguien está decaído, ¿no le dices, por ejemplo, a veces que en nuestras pláticas, no sé, a veces con el hermano Jorge estoy platicando y siempre terminamos, hay que orar por eso, ¿no? Porque en nuestras manos, se sale de nuestras manos, no tenemos poder para resolverlo, una enfermedad, algo que no controlamos, y siempre terminamos diciendo, vamos a orar por eso. Hay una familia que de hecho todavía no pudo venir, que me pidió y le comenté a los hermanos que oremos por ellos, porque están pasando una circunstancia también. Entonces, ese orar juntos también es parte de la edificación. ¿Cuándo te has acercado con alguien y les has dicho, oye, vamos a orar juntos por esto? Es parte. Yo sé que son cosas que se hacen, pero lo que yo quiero es hacerles ver que esto es parte de la edificación y que si lo estamos haciendo está bien, y si no lo estamos haciendo podemos empezar a hacerlo. Cuando conversamos también con alguien acerca de la palabra, de qué aprendimos, era algo que también hacía mucho, ¿verdad? Cuando en el ejemplo que contaba empezaba a preguntar a la gente qué habían aprendido, cómo habían visto la prédica. Y cuando te dicen que aprendieron y lo platican y lo reafirman con gozo, hermanos, estamos edificando también el cuerpo personalmente, individualmente y también colectivamente. Estamos en los agentes de edificación. Hemos dicho que es mutua unos a otros, orando juntos, conversando de las doctrinas del Evangelio, hablando de cómo están nuestras almas espiritualmente y también absteniéndonos de toda comunicación corrupta. Hay un pasaje que también vamos a leer, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que todo lo que hablemos, evitando, ¿verdad?, que sea algo corrupto, y se comenta este versículo, que tal vez algunos de nosotros, porque es la realidad, bueno, si no todos, venimos de circunstancias y del mundo. O sea, venimos de vivir completamente en la carne. Si estamos aquí y hemos nacido de nuevo, es porque venimos de un mundo caído, que está todavía aquí afuera, ¿verdad? Entonces es posible que todavía traigamos maneras de hablar
que son corruptas, contaminadas, que son obscenas. Y eso, en ese sentido está hablando este pasaje, sino que cambiemos esa forma y empecemos a hablar de todo lo que sea bueno para la edificación del cuerpo, a fin de dar gracia a los oyentes. Muchas veces no solamente cristianos nos están oyendo, sino también otros tal vez que no creen. Y en todo eso, ¿verdad?, se va a notar y puede la gente acercarse a Cristo en arrepentimiento. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Decía que la edificación es de carácter mutuo. Y ya he dicho lo que también podría decir de este pasaje, así que quiero comentar unos puntos extra, unos puntos de más. A veces hemos dicho que los santos, los creyentes, son considerados un edificio, son considerados también como las piedras, como los materiales a través de los cuales vamos a formar el edificio que es la iglesia. En otras palabras, como los materiales, ¿verdad?, como el cemento, en ese contexto, como los bloques, como el polvo y todo esto que se utiliza. Es decir, que cada uno de nosotros, si estamos en Cristo, ¿verdad?, si hemos profesado fe cristiana, podemos ser útiles, porque todos somos considerados como materiales para construcción. No podríamos decir que no, yo no sirvo, yo no tengo ningún don, yo no sé qué hacer y no quiero, no lo sé, no quiero, no. Si eres creyente, si has puesto tu confianza en Cristo, tú tienes cómo edificar a los demás cristianos. Hay un ejemplo que alguna vez escuché, lo voy a adaptar a mis palabras, pero como ya he dicho, que la edificación es algo constante, es algo permanente hasta que Cristo quiera, ¿verdad? Algunos de nosotros, tal vez, yo no mucho, pero tal vez ustedes más, seguramente mucho más, han construido en su casa, han remodelado, han tenido que reparar algo, han pintado para que se vea más bonito. Cuando esto sucede, por ejemplo, donde sí estoy viendo que construyen mucho ahorita en casa de mi suegra están remodelando, vamos a decirlo así. Y hay algo, siempre hay una incomodidad detrás. Hay mucho polvo, hay que cubrir las cosas, hay que estar limpiando a cada rato, hay sacos de cemento apilados aquí, hay polvo en la puerta. ¿Qué quiero decir con esto? La edificación es un proceso que conlleva esfuerzo. Es un proceso que a veces va a ser incómodo, vas a tener que dar, vas a tener que hacer. Construir, por ejemplo, hoy en día es caro, ¿no? Dicen que es caro, ¿no? Yo no lo he hecho mucho, pero todos los materiales cuestan y en parte nosotros también nos va a costar edificar, nos va a costar tiempo, nos va a costar a veces recursos. Y como les decía, sobre todo, a veces como que no vamos a querer. En lo personal, cuando veo los costos de la construcción, no solamente hablando económicamente, sino de todo lo que conlleva, mi esposa lo sabe, no me gusta, no me da ganas. A veces se construye por mucho tiempo. La edificación puede ser así, puede ser tardada también. Decía el hermano Sugel que la edificación de los creyentes, algunos han escuchado ese ejemplo, es como un edificio de departamentos. Cada uno de nosotros es un departamento en un mismo edificio, que es el cuerpo de Cristo. Y cuando están remodelando el de al lado, ¡ay, qué molestia! Porque está el martillo y están las máquinas y tal vez estas, no sé, perforadoras, ¿cómo se llaman? Realmente así va a pasar. Decía mi hermano Jorge muy acertadamente al principio, este proceso de ser más como Jesús es costoso, lleva tiempo y a veces vamos a notar el de los demás. Lo vamos a notar, este proceso.
Punto número 4, el instrumento de edificación. Vamos a leer 1 Corintios 14:12. 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Como decimos, los que leen sus Biblias saben en qué sentido está hablando, el contexto de lo que está hablando el hermano Pablo desde el capítulo 12. La iglesia de Corinto, que abundaba en dones, en este caso dones extraordinarios y dones, podríamos decir, ordinarios, como extraordinarios como las lenguas. Ellos habían caído en un desorden, y el apóstol Pablo lo que está haciendo es tratar de regular la situación, porque en la iglesia no están siendo edificados a pesar de que hay muchos dones, porque no los están regulando. Entonces en este pasaje le está regulando los dones de la iglesia de Corinto, porque tenían dones de lenguas pero en desorden. Esos dones extraordinarios que nosotros como iglesia creemos que han cesado, ¿verdad? Sin embargo, un don es para la edificación de la iglesia. Aquí tenemos un dicho: si tu don no sirve, o sea, no es para servir, entonces no sirve. En otras palabras, si tu don no edifica a los hermanos, entonces no es un don. O al menos no es un don que Cristo ha establecido. Estaba pensando en lo que estaba estudiando y se me vino a la mente este tipo de ministerios. Voy a decir ministerios, no es la palabra correcta, pero tal vez me entiendan con eso. De baile, ministerios de danza, ministerios de banderas, cosas que la palabra no establece en el Nuevo Testamento, y haciendo una adaptación bien forzada, no tenemos que hacerla. Esos ministerios, ¿cómo nos edifican? O sea, realmente, si somos sinceros, de ninguna manera. Nos distraen de la letra del canto, nos distraen de lo que deberíamos estar pensando. O sea, son distractores, no son dones de servicio o de edificación. Por dar un ejemplo, pero tal vez si pensáramos un poquito más podríamos hallar otros que realmente no edifican y que nosotros como congregación no podemos poner. Y no solamente porque no edifiquen, porque alguien podría decir que una obra de teatro edifica, pero si la Biblia no nos lo dice, si la Biblia no nos lo, vamos a decirlo así, no nos lo permite, no lo establece, es mejor no hacerlo y centrarnos principalmente en lo que la Biblia sí dice que edifica, y así no vamos a equivocarnos. Una pregunta: ¿estás usando tus dones para servir a la iglesia? Ya lo he preguntado. No solamente aquí, no solo hablando de membresía. Podríamos preguntarnos también: ¿conocemos nuestros dones? En lo personal, a mí me ha sido difícil creer que puedo servir de edificación, porque realmente, no sé si se nota, pero en lo personal, hablo personalmente, me cuesta creer que a través de mí alguien pueda ser edificado, porque me menosprecio. O sea, hablando bíblicamente, yo me considero un pecador y creo que no hay nada bueno en mí, como tal vez ustedes también. Creo que mis hermanos también se identifican en esto, que no hay nada bueno en mí. Pero si de alguna manera, usando un pobre pecador como yo, como mis hermanos también, Cristo puede edificar a su iglesia, eso va a ser así. Eso es así. Y tenemos que creer que podemos ser útiles para la iglesia de Cristo. 2 Corintios 10:8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. El hermano Pablo dice: tengo autoridad, apóstol. La realidad también, que en el contexto a él lo menospreciaban como apóstol.
Decían que su presencia era... No imponían. No imponían. En carta es más impactante, más imponente. Pero él dice, esta autoridad es para edificación. ¿Se imaginan? Creo que sí lo pueden imaginar a una persona en autoridad en una iglesia y que no edifica. Que está puesto allá a aventajar a sus hermanos, pero no edifica. Es un problema. Realmente es algo muy problemático, es algo que nos debe de doler. Una persona que está en autoridad y que no le interesa la edificación, sino beneficiarse de nosotros. Esta autoridad le fue dada para edificación, para instrucción, para instruir, para que la gente aprenda. La labor del hermano Pablo era algo realmente increíble porque establecía iglesias en lugares donde no había un creyente. Tal vez había una sinagoga, yo sé, es una obra de Dios, claro que sí, pero realmente predicar hoy en día a alguien que no sabe de Cristo es algo muy lejano de lo que hacía el hermano Pablo. Todo eso se lo dio el Señor para edificar la iglesia, para hacerla crecer, para extenderla a través de sus dones. Esos dones que no solamente eran una capacidad, sino era una autoridad dada. Apóstol podía establecer iglesias. Y hoy en día creemos que también eso ha cesado. No hay apóstoles, porque estos apóstoles originales y los únicos verdaderos fueron establecidos por la misma palabra de Cristo, por el mismo llamado de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:32, antes de que lo leamos. Aunque los dones son uno de los instrumentos, como hemos leído en Efesios, para la edificación, no solamente con eso nos edificamos. Vamos a leer Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí, la palabra de su gracia. Hay que explicar un poquito en este contexto qué está pasando, porque esta palabra no es como tal la Biblia, puesto que ellos no tenían una Biblia en mano. Esta palabra de su gracia para sobreedificar es el evangelio que les habían predicado los apóstoles. El hermano Pablo, cuando iba y establecía una iglesia, ¿verdad? Él, a corto o mediano plazo, él tenía que irse. Él tenía que partir a otro lado. Y ellos se quedaban sin Biblia como tal. No tenían una Biblia en mano. No lo sé, tal vez algunos pergaminos. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo nos vamos a edificar? Bueno, aquí esta palabra de su gracia es el evangelio que ha sido llamado palabra de su gracia, la palabra de reconciliación, el evangelio de reconciliación, esa palabra de salvación es llamada palabra de Dios. El evangelio es un instrumento en manos del Espíritu para construir a los santos en su fe más sagrada. Comentario bíblico. Pero Cristo es el constructor. Él es el que construye el templo de la iglesia y a cada creyente en particular. Es el evangelio, ¿verdad? Este evangelio hermoso, el evangelio de nuestra salvación, que cada día es importante que recordemos y que creamos en él. A pesar de que estos nuevos creyentes han sido construidos en esta base que el hermano Pablo les daba y les dejaba, a pesar de eso, escuchen, personas que creyeron de la misma voz del hermano Pablo y fueron bautizados, todavía era necesario que los edifiquen, que los sigan construyendo por medio de la palabra del evangelio. A veces, tal vez algunos grupos consideran que hay una obra sobrenatural del Espíritu Santo posterior a la regeneración, en el cual una persona instantáneamente, de un momento a otro, de la noche a la mañana, instantáneamente se vuelve perfecto. Eso no existe.
Eso no existe, le llamen como le llamen, eso no va a pasar, no lo esperen, busquen la edificación, busquen la santificación, que eso sí es bíblico y eso sí va a pasar de la mano del Señor y del Espíritu Santo. Efesios 4:29. Ya lo hemos leído, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que nuestras palabras también, cuando hablamos de la Escritura, ¿verdad? Procurando que lo que digamos sea esa palabra, ese evangelio, nosotros vamos a estar edificando a nuestros hermanos. Y vamos al punto número 5, el fin o propósito de la edificación. Volvemos a nuestros versículos iniciales. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito entonces de la edificación que surgió en Cristo, en la voluntad de Cristo? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor ha capacitado a personas para la obra del ministerio, por la cual nos ha dejado su palabra, que son los instrumentos de edificación? Es que los creyentes lleguen a ser como Cristo, lleguen a ser como Él. Ese es el propósito de todo lo que hemos hablado ahora, que los creyentes se parezcan cada vez más a su Señor. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, tenemos que crecer en Cristo para que seamos edificados mutuamente. La edificación es igual al crecimiento de la iglesia, y este crecimiento de la iglesia le da la gloria a Cristo. Si la iglesia crece, Cristo es glorificado. Si una persona es regenerada, Cristo es glorificado. Si una persona crece y se afirma en la fe, Cristo es glorificado. Si el reino de Cristo se engrandece por cualquiera de estos factores, Cristo es glorificado. Si la palabra del Evangelio gobierna una iglesia bíblica, para su edificación, Cristo es glorificado, y muchas cosas más que podríamos decir. Vamos a ir dirigiéndonos ya al final, unas conclusiones. Tenemos que preguntarnos nuevamente, ¿estamos siendo edificados? Y esa pregunta solamente la podemos contestar examinando nuestro interior. Hay una palabrita que utilizamos mucho cotidianamente: creo que estoy estancado. Creo que estoy estancado, no he crecido. Eso es lo contrario a la edificación. Tal vez estás estancado. Es posible. Estamos procurando esa edificación nuestra particular, individual, y la de nuestros hermanos, la edificación mutua. Esa edificación que es el crecimiento de la iglesia de Cristo, individual y colectivamente, en carácter, en obediencia y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el origen, Él es la fuente, Él es la razón de que debamos de buscar nuestra edificación y la de los demás. Es su deseo, por eso capacitó personas. Por eso hay personas con dones para enseñarnos, para guiarnos, para instruirnos. Los pastores no son los únicos responsables. Los padres tampoco son los únicos responsables, aunque sí son responsables. ¿Cómo edificar? Usando nuestros dones, descubriéndolos si no sabemos cuáles son, trabajándolos si todavía no están desarrollados, porque nunca van a dejar de ser desarrollados. ¿Cuándo vamos a decir hemos alcanzado algo? De ninguna manera. Hablando la palabra unos con otros, orando unos con otros, poniéndonos de acuerdo en algo que sea para la edificación.
exhortándonos, animándonos a continuar cumpliendo con los medios de gracia. La razón de la edificación, su propósito, su fin, que Cristo sea glorificado por medio que la iglesia crece a ser más como Él. Y de verdad que no hay un fin mejor, no hay un propósito mejor que este, que nos debe de traer gozo y alegría al escucharlo. Así que la edificación de los creyentes le da la gloria a Cristo. Vamos a ponernos de pie.